de manera apropiada, no solamente porque el paciente lo merezca, sino porque tenemos que también ser a veces lo menos invasivo posible. Claro ejemplo, me ha tocado una vez un paciente que ha llegado con una solución de 500 ml con 500 miligramos de tramadol. Y eso no era lo peor, el paciente era renal, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, si no sé nada de fármaco, igual puedo hacer tonterías. Entonces, por eso también es la cápita. El manejo de dolor en urgencias. Ya está, Joel, Adri, Última vez. La próxima se queda en el. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el motivo principal de consulta en la emergencia es el dolor. Ya sea el dolor en cualquier género o índole, ¿no? Ya sea un dolor somático, visceral, abdominal, localización diversa, etcétera, etcétera. Para eso ustedes han visto, ¿no? Los que han hecho el trabajo el año pasado, no sé si ustedes el otro grupo han hecho manejo del dolor en urgencias, no sé si ustedes el otro grupo. Entonces tenemos escalas análogas que hemos ido revisando, que ustedes conocen más que todo, desde semiología, ¿cierto? Y nosotros tenemos que volver la parte subjetiva en algo objetivo, porque subjetivo es lo que te dice el paciente. Por eso vos le preguntas, ¿no ves? Como te le tuviese, ¿le duele del 0 al 10? ¿Cuánto le duele? ¿Le duele un 5? ¿Le duele un 4? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que volver esa escala subjetiva a una escala objetiva en la cual yo me permita decir, si es del 0 al 2, 3, es un dolor leve. Si es del 3 al 6, 7, es un dolor moderado y arriba de eso es un dolor severo. Entonces para eso voy a aprender yo a hacer escaladas de analgésicos. Porque por eso les digo, no todo es paracetamol y no todo es tramadol, doctores. Les advierto. Como dice, ¿no? Hasta el 2010, desde el 2008 para adelante, un poquito. A ver, la parte. Buenas noches. Chicles para todos, para la próxima clase. No traes, pero ya castigo. Entonces se ha visto que, como les decía, en un 42% el dolor es la principal causa de acudir al servicio de emergencias. Ahora, según los tipos de dolor, nosotros podemos tener, según localización, patología y demás, cierto tipo de diferenciación. Viendo entre los tres primeros, este es según un estudio, ¿no? Desde el 2014, que es un poco antiguo, pero es uno de los más completos que hay, que nos dice que el dolor musculoesquelético es el dolor más frecuente, seguido del dolor abdominal y el dolor torácico. La cefalea va en un cuarto lugar, dolor de la vía urinaria un 13%, y después los demás dolores que son no menos importantes, pero igual son tipos de dolor que aqueja al paciente. Obviamente, según su intensidad, van a variar no mucho. Se dan cuenta, el dolor musculoesquelético igual está encabezando con un 62.7%, el dolor abdominal un 52% y sucesivamente los dolores que están descritos como referencia. Obviamente esto lo van a ir leyendo poco a poco cuando lo suba a la plataforma. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos ponemos objetivos, el paciente puede ir con uno o con varios dolores. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener asociado a un tipo de patología. Yo les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo de una pielonefritis aguda. ¿Cuál es la triada de la pielonefritis aguda? ¿Qué? ¿Ya? Y proteinuria. Ese es el síndrome nefrótico. ¿Cómo es? Triada de la pielonefritis. Fiebre, dolor al orinar, dicen por allá. La triada básica de la pielonefritis es dolor lumbar, fiebre y hematuria laboratorial. Pero esa es la triada nomás. Pero a esa triada se puede asociar otros síntomas. Que está la disuria, puede haber náuseas, vómitos, puede haber cefalea, entonces por laquiuria, etcétera, etcétera. Entonces ya veo que hay dolor de vía urinaria, sí. Puede haber dolor abdominal somático irradiado, sí. ¿No ve? Musculoesquelético, puede ser que sí. ¿Tiene cefalea? Sí. Entonces se dan cuenta, a veces un paciente no solamente tiene un tipo de dolor, sino puede tener varias áreas afectadas. Entonces tenemos que abordar esa situación. Ahora vamos a ver que obviamente desde la parte anatómica,
es la parte sensorial, porque el dolor, ¿qué es? Es una respuesta, es un estímulo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Que viene de una respuesta nerviosa, tal cual. Es lo mismo que el arco reflejo, ¿no? ¿Se acuerdan del arco reflejo? ¿No? El reflejo por la vía ferente, va hasta anterior, posterior, etcétera, y el cerebro y la corteza emiten un estímulo para, ¿no? Porque yo no creo que agarren, a menos que tengan una enfermedad que no tengan sensibilidad, agarramos, qué sé yo, algo caliente, vamos a retirar al momento, es un estímulo. ¿Por qué? Estímulo al dolor, ¿no? No como ayer, soldados caídos. Entonces, tenemos dos receptores, nociceptivos y neuropáticos como tal. ¿Qué será nociceptivo? ¿A qué se refiere con nociceptivo? Dolor. Me han llevado neuro, así que deben ser pues cracks. Son unos masters. ¿Cómo es? ¿Alguien ha pasado prácticas de neuro conmigo aquí? ¿Sí? No, nadie, ¿no? ¿Sí? Ya pues, respondan. ¿Qué será el receptor nociceptivo? Y ahí dice neuropático. Porque una cosa es un dolor visceral o somático y otra cosa es un dolor neuropático. Vamos a ejemplificar para que más o menos me entiendan. ¿Qué sé yo? A ver, vamos a ver. ¿Un derrame pleural duele? No hay dolor torácico en un derrame pleural. Hay dolor torácico porque hay una pleuritis. ¿Pero qué te va a doler? ¿La pleura visceral o parietal? Visceral, parietal. ¿Cómo se dice? La parietal. 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 Visceral. No se define, ¿no? Está en soy ella, no sé qué. En fin. Entonces, al ejemplo, tengo ahí una ocupación de un líquido, etcétera, en un espacio que me provoca dolor por X, Y, por ocupación y demás. ¿Es un dolor de tipo neuropático? No creo que sea neuropático, ¿no? Es un dolor de origen visceral. ¿Qué analgésicos voy a llevar? Enseguida les voy a mostrar. Ahora, ¿qué es un dolor neuropático? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa con la diabetes, por ejemplo? Más sencillo, ¿qué pasa con el herpes zóster? El herpes zóster ataca netamente al nervio, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan, no? Entonces afecta al trayecto nervioso, etcétera. Ese dolor tipurente, complicado, que no se ve. A ese dolor ustedes le dan AINES y el inicio se ríe, ¿no? El herpes dice, estúpido. Dice, no me pasa. Hay que usar carbamazepina, hay que usar AINES. Y ahorita vamos a ver también las sinergias. Eso es como un preámbulo y demás. Entonces, viendo la intensidad, vamos a ver que hay leve, moderado, intenso, o leve, moderado, severo, como ustedes quieran. Pero esa es la categorización que ustedes le pueden otorgar, los vuelvo a repetir, de acuerdo a las escalas análogas que ustedes tienen. Existe una escala análoga que es la de EVA, la que todos ustedes conocen, ¿no? ¿Sí o no? Que me colocan en las historias, ¿no? La escala según EVA es tal cual. Existe otra escala, que es la escala de la mímica. ¿Alguna vez han revisado eso? ¿Han visto? ¿No? ¿Nada? ¿No? Ya. Bueno, volviendo al tema. Según el dolor leve, tendríamos que usar, en líneas generales, deberíamos usar no opioides. Así que su tramadol, que ustedes tanto aman, no debería entrar en un dolor leve, ¿no? Para un dolor de muela van a dar tramadol. Tal vez sí, ¿no? Porque es un dolor tan intenso, pero no deberían. ¿Se dan cuenta? Porque hay que tener criterio para dar eso. El tramadol, por más de ser selectivo, en cierto grupo etario a veces es, qué sé yo, sedante. En otros grupos selectivos, qué sé yo, afecta mucho a la parte gastrointestinal como contraindicación, como efecto secundario, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta a qué sí, a qué no. En un dolor moderado, puedo usar un opioide débil o un opioide semisintético, que aquí entra su tramadol. Y ahorita vamos a ver, aquí en la parte verde dice coadyuvantes. ¿Por qué dice coadyuvantes? Porque si ustedes ven en el leve, si tengo un no opioide, puedo usar un coanalgésico. ¿Eso qué quiere decir? Bro, no he estudiado para el examen. ¿Me ayudas? Dale, te ayudo, ¿no? Dos se van a ayudar. Se van a ayudar para sinergizar la potencia de acuerdo a los mecanismos de acción. Y en el mercado ahora hay altísimo componente combinado. Por ejemplo, hay la mezcla más famosa ahorita es el paracetamol más el diclofenaco. Pero los dos sí es lo mismo, ¿no? Porque los dos son AINES, son primos hermanos, todo lo que quieran. Pero dentro de su selectividad, dentro de su composición, tienen una apetencia selectiva. El paracetamol es buen analgésico, sí. Es más antipirético que el diclofenaco, de lejos, ¿sí o no? ¿El diclofenaco qué es? Es mejor antiinflamatorio, ¿no? Es mejor, será analgésico, ayuda a analgésico, pero es más antiinflamatorio. Lo que pasa parecido al ibuprofeno. El ibuprofeno es buen analgésico, sí, ayuda, pero igual es muy potente antiinflamatorio.
Entonces, esos tips, a veces por eso decimos, ¿qué le doy? No sé, dale lo que quieras. A veces hay que direccionar un poquito más antes de darle lo que ustedes quieran comentar. Entonces, esas sinergias vienen. Otra combinación que ahora en el mercado es sumamente común son los no opioides con o los opioides semisintéticos con los AINES, ¿no? Esta es la combinación del tramadol con el AINE, ¿no? Tramadol más paracetamol, tramadol más diclofenaco, tramadol más dexketoprofeno, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. A un dolor moderado, según las guías, deberíamos usar un opioide débil. Y en nuestro medio no hay así una gama alta donde nosotros tengamos que seleccionar. Si nos vamos en cuenta la realidad, realmente el único medicamento opioide semisintético accesible es el tramadol. Ya con una escala más alta en un dolor severo, tendríamos que usar directamente a la morfina o a la meperidina, ¿ok? Entonces, en grado de eficacia, tenemos que ver que obviamente va a haber un gran porcentaje de efectividad, perdón, en los opioides. Obviamente, ¿por qué? Todo se basa en el mecanismo de acción. No es clase de fármaco, pero es un poquito un recordatorio para ustedes, ¿no? Ambos tienen diferentes tipos de mecanismo de acción. Uno es de acción central y el otro es de acción, ¿dónde actúan los AINES? En la COX, ¿no? Los COX-1, COX-2, depende si son selectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, les voy a poner un ejemplo. Uno de mis estudiantes, un interno, me decía, doctor, tengo un paciente con trombosis venosa profunda, le duele mucho la pierna. Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué analgésico le podemos dar? Sé que me estoy adelantando un poco, pero trombosis venosa, le duele mucho la pierna, sospechamos una trombosis, el dolor del paciente le duele. ¿Qué analgésico ustedes le darían? ¿Qué AINES le darían? Hablen, aquí pueden equivocarse, ya te he dicho aquí sin miedo. Ketorolaco. Ya los conozco, ketorolaco, dice su compañero. Presentación, Juan. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Qué tal un selectivo para que le haga mejor efecto, digamos? Un meloxicam, un celecoxib, ¿alguien está de acuerdo con eso? O un paracetamol nomás, o un diclofenaco. ¿Te parece un velorio nomás? ¿Cómo es? Doctor, pero ¿por qué se pregunta muy ambigua, muy abierta? Según estudios, por ejemplo, en una trombosis es prohibido dar selectivos COX-2 porque agrava el grado de trombosis y el grado de tromboembolismo pulmonar. Eso no lo sabía, ¿no ves? Lo tengo que leer. Pero si no lo sé, entonces yo puedo cometer una estupidez, ¿sí o no? Agarrar yo un trombótico, qué sé yo, y demás, y voy y le pongo, qué sé yo, meloxicam, celecoxib, etcétera, etcétera. Y sí, le va a pasar el dolor, le va a calmar. Pero ¿qué estoy haciendo de manera opuesta? Estoy favoreciendo a que esa trombosis pueda empeorar, pueda haber un tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Por eso, o sea, ese mensaje quiero que se lleven de esta clase, ¿me dejo entender? Que usen racionalmente y conscientemente los medicamentos. No es nomás así mezclar por mezclar y demás. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, dentro de los opioides débiles un 25% y versus un paracetamol AINES 72%, esto es la apetencia del uso, la frecuencia del uso de los medicamentos como tal. ¿Han visto? El tramadol sí se usa bastante. Ahora, es lo que les decía hace 5 segundos atrás, nosotros tenemos que ver beneficencia y no maleficencia. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es beneficencia y qué es maleficencia? Sacan fotos. ¿Cómo es? Es lo que les decía, tengo que ver riesgo-beneficio. O sea, ¿a qué voy a dar a quién, para qué y por qué? He tenido pacientes, por ejemplo, que si yo les pongo un ejemplo, pacientes con hemorragia digestiva alta, que tienen mucho dolor, y uno dice, pero doctor, pásele vía endovenosa. Pero pasándole, claro, es que no pasa por el estómago, ¿no ve? Listo, lo he solucionado, soy un crack. Se ha visto en estudios que según la vía, a veces no es indiferenciado, igual puede afectar en la vía de la ciclo, oxigenasa, igual puede inhibir prostaglandinas a nivel del estómago, igual inhibe, ¿no? Aumenta la lesión a nivel gástrico por inhibición de las prostaglandinas, etc. Como ejemplos como tal. Entonces tengo que ver riesgo-beneficio que le voy a dar a mi paciente como tal. Identificar y evaluar el dolor. Esto es bien importante, ya les decía, en la clasificación previa, ¿no? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Se acuerdan cuando ustedes iniciaban sus prácticas clínicas? Que van a empezar el lunes, para variar. Cuando había dolores abdominales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que le ponían a su dolor abdominal? La mayoría, y todos han pecado en esto.
La mayoría le ponía ketorolaco, tramadol, porque decían es un potente analgésico, es un potente, etcétera, etcétera. Algunos, la mayoría, por no decirlo así. Pero el ketorolaco, yo les decía, ¿no? El ketorolaco, si el dolor es tipo visceral, es una cole, no sé, si es intestino, etcétera, ¿va a ayudar una AINE de ese tipo? Entonces tengo que ser un poquito más quisquilloso e identificar qué tipo de dolor es. Y eso es netamente anamnesis, ¿sí o no? Es agarrar a la señora, le duele, ¿no? Es complicado a veces, ¿no? Hay pacientes y pacientes, ¿no? Es como le duele, como retorcijón, como cólico, opresivo, urente, le quema, le arde, no sé. Cada quien encuentra sus propios medios. Entonces, de acuerdo a lo que te dice el paciente de una información subjetiva, como decía al principio, tenemos una información objetiva y vamos a poder dar un tratamiento dirigido. Ejemplo básico, ¿qué tal si tengo una fractura grave? ¿Qué antibiótico? ¿Qué analgésico le vamos a dar? Una fractura expuesta en pierna, ¿qué le damos? Largo, para acá, ¿qué le damos? Algo que viene por aquí. Pues, participen. Diclofenaco, dice por acá. Le podría dar, qué sé yo, no sé, un butilbromo de iosina. ¿Por qué? Dolores, qué sé yo, de hueso, tal vez tiene lesionado una vía nerviosa. ¿El antiespasmódico qué va a hacer? Nada. No, prácticamente no va a hacer nada. Pero si tenemos nosotros conscientemente que tenemos un cuadro biliar ante nosotros, tenemos una cole, qué sé yo, incluso un abdomen agudo, una peritonitis y demás, un antiespasmódico nos ayudará. Nos va a ayudar un poco, ¿no? Nos va a ayudar mucho, bastante. Pero a veces el antiespasmódico, ¿no? No puede solo. Entonces ahí sí puedo sinergizar o ayudar a mis antiespasmódicos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo coadyuvaríamos? ¿El omeprazol es un analgésico? No es, ¿no? Es un bloqueador H2. Pero ¿cómo sinergizarían a su antiespasmódico ustedes? Me dicen, doctor, le pongo tramadol. No, cachito. Si me voy un poquito más antes, me pueden decir que puedo coadyuvar un AINE más otro medicamento. Entonces yo le puedo pasar, por ejemplo, ¿cuál es el más común que usamos en emergencia? Inhibidor de ácido araquidónico. Metamizol. La dipirona, ¿no? Ese es el pan de cada día, ¿no? Analgésico, antipirético, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte, en un 90%, van a ver en las emergencias, la mayoría es dipirona, metamizol, dipirona, metamizol. Niño con fiebre, metamizol. Grande con fiebre, metamizol. Dolor agudo en una embarazada, que no puede usar muchas cosas, ¿qué? Metamizol. ¿No ve? Trabajo de parto, qué sé yo, APP, metamizol. Metamizol. Entonces, es un medicamento muy noble. Ahora, cuando puedo asociarlo y demás, puedo asociarla con un clorexinato de lisina como antiespasmódico, un multibromuro de iosina como antiespasmódico, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que es un poquito ahorita taladro, o sea, de lo que estoy tal vez diciendo, pero espero que no, porque esto es casi un recordatorio de lo que era fármaco, pero esto es muy útil en la emergencia, porque ya el anterior semestre han visto, ustedes han podido hacer manejo básico del paciente. Con este tipo de cosas, ustedes tendrían que ser expertos en la materia. ¿Qué más? Hablando de los protocolos de tratamiento, obviamente tiene que ser un tratamiento precoz. Les vuelvo a decir, no van a esperar que un paciente esté retorcido de dolor para usar. Tengo todavía algunos colegas en el hospital, los cuales indican que, por ejemplo, en casos de abdomen agudo, nosotros no deberíamos usar analgésicos. ¿Quién cree que es eso correcto o es incorrecto? Tenga fundamento, obviamente, ¿no? ¿Alguien piensa que es correcto? Porque mis profesores, decían, no van a colocar analgésico un dolor abdominal porque van a enmascarar la clínica y de esa manera el diagnóstico se entorpece. ¿Alguna vez han escuchado eso? Han debido escuchar, ¿no ve? Eso es del siglo XIX. Múltiples estudios han determinado que el analgésico no altera la clínica de un paciente. Y ahí viene la beneficencia y no maleficencia. ¿Qué tal si tiene un paciente con peritonitis aguda? Y el paciente está así retorcido de dolor. Ustedes van a decir, no hay que pasarle, no, el doctor ha dicho que no, que se revuelque, no, saquen el laboratorio, su ecografía y que se siga revolcando de dolor. ¿Será correcto? No es correcto. Pero lastimosamente en nuestro medio todavía hay colegas que creen en esa línea. Yo me he peleado con algunos de ellos alguna vez, ¿no? Y les he regalado el artículo. No le he dicho, toma, autorizado, lee.
a un cirujano. Me la pela. Entonces, tenemos que ir actualizándonos. Entonces, ahí viene el ejemplo de un tratamiento precoz. Siempre precoz. Tratamiento adecuado, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Zapatero tu zapato, antiespasmódico para el tal, AINE para esto, opioide para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la capacidad de prescripción, hasta ustedes pueden prescribir. ¿Sí o no? Ustedes son los doctorcitos y doctorcitas de la casa, ¿sí o no? ¿Acaso no acude mamá, papá, ustedes? Me duele la rodilla, me duele esto, ¿y ustedes qué están dándole? A eso bien, la prescripción más bien es libre, o sea, no hay algo restringido, donde pueda decir, no, va a la farmacia y me puedo comprar un montón de macanas, ¿no? Pero hay que saber, si van a hacer eso, por lo menos sepan qué comprar. A eso me voy. Por eso dice capacidad de prescripción, enfermería, paramédicos, cualquiera como tal puede hacer eso. Ahora, obviamente esto iba relacionado es un estudio que hemos visto, que estaba relacionado a qué nivel nosotros podemos prescribir. Pero eso es un estudio muy extranjero. En nuestro medio, vos sabes, el paciente, ¿qué es lo primero que hace? ¿Va al médico? Lo primero que se va es a la farmacia, ¿verdad? ¿Sí o no? La mayoría, alguna vez en la vida hemos hecho eso. Ahora, lo que les decía, no hay razón para retrasar la analgesia, ¿no? Aquí está el paradigma, ¿ves? Me he adelantado, ¿no? Dice del dolor abdominal agudo, que nosotros no deberíamos retrasar, etcétera, etcétera. Y este es uno de los estudios de los cuales del Cochrane, y es antiguo, viene del 2007, que dice que los que no usan analgésicos son menos nabos. Estos son otros estudios que tengo en PDF, se los voy a mandar. Vamos a crear un nuevo grupo de WhatsApp, se los voy a mandar ahí. Ahora, entrando en materia como tal. Vamos hablando primero de los analgésicos no opioides. Y están nuestros amigos AINES, que ustedes lo conocen. Han visto que cuando les he pedido presentaciones y demás, ha sido complicado, ¿no? ¿Sí o no? No ha sido nada sencillo. Y para muestra un botón, a ver. Valentina, Araceli, ¿cómo estás? Vale, presentaciones del ibuprofeno. Gotas, dice. Vamos, rápido. Suspensión oral, también tabletas. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto, pues? ¿Cuánto? La suspensión oral. Todo, si quiero, doctor, el ibuprofeno viene de 100 miligramos en 5 ml, 200 miligramos en 5 ml, cápsulas blandas de 400, 600, 800, tabletas de 400, 600. Hasta en gel viene ahora, en 1%. Listo, amén. Son amos del ibuprofeno, ya saben del ibuprofeno. Eso nomás tiene que saber, doctor, con muchas pinchas. A ver, otro ejemplo. Iván, diclofenaco. Son medicamentos que hasta mi hija debe saber. De 1 gramo y 2. ¿De 1 gramo a 2? ¿Qué es? ¿En supositorio? No, Comprimido de 1 gramo a 2. ¿Estás seguro? sí. Noveno semestre son. Ojo, son noveno semestre. No son quinto, no son cuarto, son noveno semestre. Damaris, Aquí, doctor. vamos. Hay diclofenaco gel, diclofenaco en ampollas. ¿Cuánto? ¿De cuánto? ¿Pero de cuánto? Ampollas 75 miligramos Ya. en comprimido de 50. 50 y 75 y en gel viene de 1 y al 5%. ¿No? Entonces, son cosas que yo siempre les he dicho. La medicina es pura lógica. Lo único que necesitas memoria es fármaco. Fármaco es lo que a veces, lo único que va a cambiar son medicamentos nuevos. Lo antiguo casi no se modifica. ¿Ok? Entonces, son medicamentos, miren, básicos que les estoy preguntando. No les estoy preguntando, no sé, pues, cosas raras. Entonces, vamos a hablar del paracetamol como tal. N-acetil para aminofenol, se lo llama también. De elección de primera línea en la mayoría de procesos, ¿no? Hasta en memes, ¿no? ¿Ve que da todo paracetamol? ¿Han escuchado una vez del síndrome del corazón roto? Que ya eran de tener varios. ¿Han escuchado una vez? Nunca han escuchado ese síndrome, es real, o sea, no estoy jodiendo. ¿No? ¿Nunca han escuchado? En vez de googlear ahí sus reggaetones, a ver si lo googlean. ¿Cuál es el tratamiento para ese síndrome? Y les voy a hacer un estudio. Paracetamol, etcétera, etcétera. Mecanismo, dice un desconocido, pero sabemos que actúa en la COX-1, actúa a ese nivel, así que es un buen analgésico. Puede tener generalmente acciones muy nobles, porque dentro de todos los AINES, porque es primera línea, porque generalmente, como les habíamos hablado, cada uno puede tener su propiedad, pero creo que el paracetamol es de los que son de los más completos AINES que existen, ¿no? Analgésico, antipirético,
¿Qué más es? Antiinflamatorio, tiene su línea antiinflamatoria, no se ve el antiinflamatorio, pero también funciona como esto. Dice, no es gastrotóxico, yo pienso que sí es gastrotóxico, es de los más gastrotóxicos que hay si no lo sabemos usar. A ver, una preguntita capciosa. Jean-Pierre, dosis del paracetamol en un adulto. Viene de 500 miligramos. Dosis, no presentación. Un gramo. Cada- De 1 a 3 gramos. ¿De 1 a 3 gramos? Sí, cada 8 horas por vía oral. De 1 a 3 gramos. O sea, ¿puedo darle 3 gramos cada 8 horas? ¿Eso me estás diciendo? No. Un gramo cada 8 horas por vía oral. Por vía oral. ¿Alguien tiene algún otro criterio? Pues está bien, puede ser. Viene la otra pregunta formulada. ¿Cuál es la dosis tope del paracetamol? 4 gramos, ¿no ve? Entonces ustedes ya saben eso. Más allá de los 4 gramos, fuera de ser gastrotoxicidad, ¿qué voy a provocar? Puedo provocar hepatotoxicidad, ¿no? Y fuera de las úlceras, etcétera. Así súper rapidito. Alison, ¿cómo estás, Alison? Antibiótico. Antídoto de intoxicación por paracetamol. Ahí está, mamá. ¿No? Pasarle la bolita a quien quieres. Hace todo. ¿A quién? ¿A él? Jean-Pierre. Ácido acetilsalicílico. ¿Sí? ¿Aspirina? ¿Aspirina más remedio? N-acetilcisteína. Aspirina me estás diciendo. ASA. N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, diferente. ¿No? A ver, O sea, de la úlcera del bosque es perforar el estómago. Entonces, esas cositas igual hay que saber, ¿no? Es importante saber. Ahora, de elección en gestantes y lactantes, porque es estadificación A, generalmente. Puedo usar en la lactancia y en el embarazo. Es algo que ustedes van a chocar cuando sean internos. Cuando sean internos y roten Obste y roten Pedi, ustedes van a estar ahí clavados, así amarrados de brazos, porque vamos a ver, tal paciente está tal, especialmente en Obste, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes dar? ¿Qué no le puedes dar? Antibióticos solamente es baja línea, solo Amoxi, y lo típico para una embarazada, ¿qué va a hacer? Paracetamol como tal. Entonces, es de elección en gestantes y lactantes. Combinación con dosis bajas de AINES, ya les he dicho, ¿no? Sinergizado con diclofenaco, sinergizado con otros medicamentos como el ibuprofeno, con opioides como el tramadol, etcétera. Realmente dice la dosis de 1 gramo cada 8 horas, riesgo-beneficio hasta cada 6. Más allá, no, por la hepatotoxicidad y todo lo que sabemos y demás. ¿Ok? Continuamos. Lo que les decía, el famoso metamizol o la dipirona, que es el boom de nosotros en la emergencia como tal. Es un analgésico, espasmolítico, antipirético y eficaz. Es demasiado eficaz, es muy buen, noble medicamento como tal. Acá me habla de cápsulas, porque en otros países sí hay cápsulas, sí hay vía oral. Es como antes, por ejemplo, la dexametasona, en nuestro medio solamente vía endovenosa. Ahora existe presentaciones vía oral, ojalá que algún día tengamos esto. En gotas hay, como dipirona existe, ¿no? Pero lo más usual encontrar son en ampollas. Ampollas de 1 gramo en 2 ml, que es lo común en nosotros, en nuestro medio comunal. Ahora, ¿cuál es el problema del metamizol? Se ha visto que fuera de los otros analgésicos, AINES, etcétera, tiene algunos efectos contralaterales que pueden ser un poquito limitantes a la hora de hacer un uso prolongado, hacer un uso, qué sé yo, continuo del mismo, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si yo interno a una paciente? El mismo ejemplo de una pielonefritis. Las pielonefritis generalmente nos agarran temperaturas arriba de 38, el paciente siempre está febril, desganado, etc. Nosotros dejamos la metamizol en dosis horaria. ¿Cuál será la dosis tope del metamizol? ¿Alguien sabe? 5 gramos al día. No creo, ¿no? Lo ideal sería usar por lo menos hasta, qué sé yo, hasta 3 gramos. Hasta cada 8. Ahora igual, lo mismo que el paracetamol. Si hay riesgo-beneficio, yo voy a agarrar y lo máximo que podré dar es cada 6, cada 4 horas. Ustedes les cuadra. Metamizol cada 4 horas. Complicado, ¿no? Porque van a ver, quiero que averigüen qué acción a nivel de la médula tiene el metamizol y la dipirona. ¿Qué provoca a nivel medular? Agranulocitosis. ¿Qué provoca? Agranulocitosis. Granulocitosis, exactamente. ¿Ves? No había estado su pista ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No dispensar a la población en riesgo, ¿no? Que son pacientes inmunosuprimidos,
¿no? Pacientes con paz, citopenia, ¿no? Y precaución en ancianos por el cuadro que ha mencionado su compañera como tal. Ahora vamos un poquito, hemos centrado más que todo estos dos medicamentos básicos para el dolor de tipo agudo como tal. Hablando del dolor nociceptivo, que todavía es no neuropático, perdón. Aquí vamos a encontrar la gama de los analgésicos, pero tienen el plus de antiinflamatorios. Aquí podemos encontrar al ibuprofeno, al dexketoprofeno, al diclofenaco, todos los que hemos comentado. Por eso les digo, si alguien tiene dolor de muela, ¿es mejor un ibuprofeno o un paracetamol? Uno puede pensar que es lo mismo, yo puedo clavarme ambos, pero si solamente tengo uno de los dos, yo tomo ibuprofeno, tiene mejor acción antiinflamatoria que el paracetamol. Pero doctor, el paracetamol tiene más efecto analgésico, tomar los dos, ¿no? Pero en teoría, si solo tuvieras ibuprofeno, tendrías que usar ibuprofeno. Por ejemplo, estamos dando ejemplos así, muy random, ¿no? Y ahí menciona un poquito los ejemplos: el dolor dental, músculo esquelético, el dolor lumbar va muy bien. Por ejemplo, toda la línea renovada de lo que es la línea del ibuprofeno, como el dex ibuprofeno, etcétera, etcétera. O los selectivos como el ketoprofeno, ¿no? O el dexketoprofeno como tal. No hay evidencias científicas que de uno a otro haya una diferencia marcada, ¿no? Porque si no, solamente usaríamos una línea. Se ha visto que no hay relevancia. Lo que nosotros vemos en el medio, que las moléculas mejoradas, por ejemplo el dexketoprofeno, para tomar un ejemplo, no solamente a veces viene solo, siempre viene asociado a algo. En este caso, por ejemplo, siempre viene al tramadol, ¿no? Y algunos medicamentos AINES básicos como el ibuprofeno, en otros países, aquí no hay esta presentación, solo hay con paracetamol, es ibuprofeno más codeína, ¿no? Es un buen analgésico, la codeína es muy, muy buena. Entonces, tenemos que diferenciar también de este tipo de medicamentos y en general las reacciones adversas como tal. Por eso tenemos que ver daño versus, riesgo-beneficio. Más que todo acá en la parte no solamente gástrica, provocando, ¿no?, gastritis, etc. Aquí lo importante con los AINES también fuera del estómago y del hígado es el, ¿quién cree? ¿Qué órgano? ¿El? Riñón. Exacto, el riñón. Igual hay que cuidar el riñón. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con el ketorolaco. Uno agarra y dice, una fractura, ya, clavale 60 de ketorolaco, súper, o sea, el dolor le va. Pero a ver que te pongan 60, he visto indicaciones así, 60 de ketorolaco cada 6. Uchi, vos vas a su dosis y dices, no, le va a pedir un riñón, es mucho. Entonces es muy, muy nefrotóxico. Entonces en ese sentido hay que tener nosotros mucho, mucho cuidado. Por eso dice, precaución, esto lo van a leer obviamente cuando tengan las diapos, evitar en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Evitar con ancianos, con riesgos cardiovasculares, ¿no? Y riesgos de enfermedades gastrointestinales netas como tal. Enfermedades que tengan asociación con coagulopatías, ¿no? Y demás. Dolor nociceptivo menos neuropático. Aquí vamos a estratificar un poquito con la escala de dolor como tal. Aquí ya puedo usar opioides, como les decíamos, semisintéticos u opioides débiles, lo consideran en algunos casos, ¿no? Dentro de eso tenemos que aprender a diferenciar primero el grupo etario y segundo, obviamente, la dosificación y lo que vamos a dar. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo a un niño le puedo dar tramadol? A ver, el beneficio le podría dar, obviamente a dosis adecuadas. ¿Le podría dar codeína a un niño? ¿No? La codeína tiene más riesgo de sedación en niños, en ancianos, entonces igual, ahí tenemos que ver los riesgos-beneficios. Sé que es una clase un poco muy bla bla, pero tenemos que hacerlo, no es de otra. Vamos a ver que obviamente, como son estos medicamentos que actúan a nivel central, actúan a nivel de diferentes receptores, ¿no? Receptores delta, kappa, etcétera, etcétera. Y obviamente en el top está la morfina, seguida de la codeína, pero esto por frecuencia de uso, no por acción. Porque si yo tuviera que seguirle algo a la morfina, tendría que usar yo meperidina. Y era un medicamento, por ejemplo, la meperidina era un medicamento demasiado usado antes, por ejemplo, en casos de pancreatitis. La morfina igual era usada mucho en pancreatitis, hasta que han descubierto en Ciro, les han ido enseñando, ¿eh? No podemos dar morfina a una pancreatitis. ¿Por qué? La meperidina sí sé que no se daba ya porque llega a causar dependencia.
Ya, la pepperina es adictiva. Antes era usado, sí. Antes era usado. Para la parte Y después han dicho, no, a ver, cambiemos algo más de un uso que podamos mantener. Morfina, accesible en la parte hospitalaria, es accesible, pero han visto riesgo-beneficio. ¿Por qué no puedo usar morfina en una pancreatitis? Porque no sé si han visto alguna vez un paciente con una pancreatitis. Sí. Es un dolor agudo, es un dolor que no sé, un dolor en cinturón, el paciente está retorcido de dolor. Le pasa metamisol, nada, le pasa metamisol más espasmo y algo, clonixina, nada, no le pasa nada, y el paciente duele y vomita y duele y vomita. ¿Qué pasa? La gente agarraba y decía, no, hay que usar el top, ¿no? Tenemos que usar morfina. Pero según estudios han visto que la morfina, dentro de sus acciones, que no sé específicamente cuál, por los receptores y demás, a nivel gastrointestinal hace espasmo del esfínter beodio, ¿no? Eso han debido alguna vez escuchar. Entonces provoca que haya un tipo de complicación más a nivel pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso nosotros, ¿qué usamos? No usamos un opioide puro, vamos a usar un opioide semisintético, que en este caso sería, ahí viene su amigo, el tramadol. El tramadol en dosis adecuadas va muy bien como tal. Y obviamente que hay ejemplos de medicamentos que en el medio casi no hay. La oxicodona sería una belleza, ¿no? ¿Alguna vez han visto Doctor House? ¿Sí? Sí, Es más o menos sí, me el quiere Dicodin. oxicodona, codeína, qué sé yo, ¿no? Su famoso, ¿qué se llama? Dicodin. Dicodin. No, exactamente, esa vaina. Entonces, más o menos para repasar, lo que tenemos que tener en cuenta son las presentaciones y cómo deberíamos administrar este tipo de medicamentos. Yo les vuelvo a preguntar, a ver, si yo tengo un dolor abdominal, ¿directamente voy a la morfina? No creo, ¿no? No. Porque ya estamos viendo que es un tipo de analgésico que vamos a usar cuando tengamos una necesidad realmente extrema de usar este tipo de medicamentos. La meperidina, como su compañero lo comentaba, ¿no? Entonces ha habido un poquito de desuso ya en la misma, pero hemos empezado a cambiar con otros medicamentos más. Por ejemplo, yo cuando quiero relajar a un paciente o realmente sedarlo, ¿qué tal si tengo un paciente politrauma mayor? Y politrauma mayor tengo que intubar. Entonces vos dices, está con grado de 8, no le va a doler. ¿De cómo sabes que no le va a doler? Hay pues vías sensoriales y demás. Por más inconsciente el paciente, tenemos que relajar y tenemos que sedar. Y sedar no significa solamente relajar, sino también significa el esquema analgésico. Y dentro de esos, por ejemplo, está el fentanilo. Lo vamos a ir viendo más adelante en la práctica como tal. ¿Para qué se usa? ¿Cómo usamos el fentanilo? Etcétera, etcétera. Obviamente ustedes lo han debido ver o lo van a ver en anestesio. Han debido pasar anestesio, ¿no ves? Sí. Han debido ver el uso del fentano, ¿no ves? ¿No? ¿Cómo usamos el fentanilo? Ahora, continuando, aquí está el tramadol, ya para, no falta mucho. Tramadol, lo que les gusta tanto a ustedes. Es un opioide semisintético, esto lo corrijo, no es un opioide puro, es un opioide semisintético, ¿no? Es el más utilizado, sí. La dosis techo de 400 miligramos. ¿Eso qué? ¿De cuánto viene el tramadol, doctores? ¿Qué? ¿Cómo? De 100, viene de 100 miligramos la ampolla. Entonces, si aquí dice el tope 400, ¿cada cuánto le podría dar a un paciente? ¡Tope! Cada 12. Cada 12 es 200, cada 8 es 300. Cada 6 ya es 400. Serían los dosis tope, ¿no? Con un paciente realmente que necesite mucho este tipo de medicamentos. Por eso dice dosis techo, dosis tope como tal. Ahora obviamente sus presentaciones, ahora en el medio hay gotas, hay comprimidos, ampollas, etcétera, etcétera. Y vienen los combinados que ya les he mencionado como tal. El problema del tramadol, si bien vemos que en algunos estudios, por ejemplo, si nosotros vemos esta curva, obviamente no se ve muy bien, pero en la efectividad del tiempo evolutivo va desde un 30% como tal, en decadencia, porque han habido medicamentos que son más eficaces, como las combinaciones. ¿A qué me refiero? ¿Que un tramadol puro es efectivo? Sí. ¿Pero un tramadol con paracetamol será más efectivo? Obvio, es más efectivo como tal. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es lo poquito aquí lo que nos frena? Son los efectos secundarios del tramadol. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes del tramadol? Netamente gastrointestinal. Provoca mucho estado nauseoso, muchos náuseas y vómitos. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. ¿Qué tal si tienes un paciente que no sea? Hasta aquí viene el error. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un paciente con un cuadro emético por una colecistitis?
le duele mucho, mucho, tal vez un cálculo enclavado, qué sé yo. Vos le pones su butil y el butil no pasa nada. Pero vos vas y le clavas un tramador. A lo que vomitaba, va a vomitar peor, ¿no ve? Si tiene baja tolerancia o si usas dosis inadecuadas, va a vomitar peor. Entonces, hay que saber también los efectos contralaterales de algunos medicamentos. Esto obviamente es una combinación, lo que les decía, cómo funcionan las combinaciones, perdón, de algunos analgésicos, que obviamente sirve solamente para sinergizar. Si nos ponemos en el ejemplo anterior, un tramador más un paracetamol, el tramador va a ir a actuar a nivel y el paracetamol va a ir a actuar, ya, si quieren en términos vanos, a una vía periférica más que todo. Entonces ahí estoy atacando por dos flancos, ¿se dan cuenta? ¿No? Más o menos para que se entienda de esa forma. Como dice acá, el tramador va a actuar en tejidos periféricos, va a actuar sobre las membranas periposinápticas, netamente neurológico como tal. Ahora, tenemos también vías de administración, no solamente oral y vía endovenosa, también tenemos vías inhalatorias. En el medio no se usa mucho, tal vez sí en el medio controlado, como es anestesio. Aquí viene lo que les decía, ¿no? El famoso fentanilo. ¿No ve? ¿Cuál es el? Este de la verdad, yo no me acuerdo, ¿no? Te hace decir incoherencias, ¿no? Entonces español tu ex, no sé qué vaina. Es el fentanilo, así que los que vayan a cirugía general, sus más oscuros secretos van a ser revelados por ese tipo de medicamentos. No es de uso común, no es de uso profiláctico en el servicio de emergencias. Si nosotros queremos usar penta y demás, tiene que ser en una secuencia rápida, por ejemplo, de intubación. No se puede usar en otro tipo de pacientes, por si acaso. Alguna vez he visto que han querido usar en pacientes, por ejemplo, con un estado postictal, un estado postconvulsivo, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Que el paciente no evolucione de manera favorable, etcétera. Por recomendación de algunos colegas neuros como tal. Esto simplemente es un estudio que lo van a revisar, donde hablamos de la sinergia de los analgésicos, ¿no? De los básicos que hemos visto, de los opioides y los coadyuvantes. Aquí entra lo que su compañero decía, ¿no? Puedo hacer sinergismo. Tengo un cuadro de una cólica aguda, dolor abdominal casi número 1 en emergencia. Entonces yo voy a agarrar, le voy a poner un antiespasmódico. Un butilbromulo de diosina, ¿no? Luis, ¿de cuánto viene el butilbromulo de diosina? 20. ¿20 qué? 20. ¿20 qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Camila? ¿De cuánto viene el butilbromulo de diosina? Es igual a uno de los top antiespasmódicos, que es el más común en la emergencia. De 40 minutos. ¿40? ¿Segura? ¿Cómo es? ¿Quién da más, quién da menos? Este 20 viene de 20 en ampolla y de 10. ¿Pero de 20 qué? ¿De 20 bolivianos? Tenemos que hablar pues completo, ¿no? 20 miligramos en ampolla y en vía oral 10. de 10, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Le pasas eso a tu paciente, no le va a calmar mucho el dolor. ¿Qué hemos dicho? Que podemos sinergizar con un AINE. ¿Qué le vamos a poner? Metamisol. ¿De cuánto viene el metamisol? 1 gramo. Muy bien. El paciente coadyuvando ha tenido vómitos, náuseas y aparte tiene una gastritis aguda secundaria. ¿Qué coadyuvante vamos a usar? Y aquí es donde vienen nuestros coadyuvantes. Que no confundamos que el omeprazol y el ondansetron y XY, metoclopramida, proquinetis son analgésicos. Cuidado, ¿no? Porque alguna vez en algunas historias clínicas, ¿no? Agarran analgésico, metoclopramida. La meto es un antiemético, es un profinético, es un coadyuvante a través de un tratamiento analgésico que nosotros vamos a dar ante cualquier índole como tal. Y es lo como dice acá, ¿ves? Tenemos un coanalgésico, tenemos un coadyuvante analgésico y un coadyuvante. O como yo le digo, analgésico, un medicamento que va a ser sinergismo y el coadyuvante como tal. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que me entiendan. Aquí ustedes van a participar. Yo tengo un dolor abdominal tipo peritonitis. Está con un dato de peritonismo, sospechamos de una peritonitis aguda. El paciente está con un dolor cólico severo y está con emesis de 10 a 15 veces por día y sigue vomitando el paciente. ¿Qué analgésico usaríamos en este paciente? ¿Ya pues? Ya, butilbromulo de diosina, dice Luis. Ya. Y tu paciente está con una escala de EVA de 9/10. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le ponemos un coadyuvante analgésico? Ya, le ponemos un coadyuvante analgésico. ¿Qué le ponemos? Dipirona, ya, metamisol.
Ahora, el paciente está con mucha náusea, mucho vómito, ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos? Un coadyuvante, ondansetron, y eso se los he explicado a la mayoría. ¿Por qué no uso? A ver, ¿quién está aquí con cara de confundido? Vamos a ver. José, Rogelio. A ver, ¿por qué no puedo usar metoclopramida para los vómitos en este paciente? O puedes usar, no sé, pregunta bien. Algunos saben la respuesta, ¿eh? Pero a ver, veremos cómo va. ¿Por qué no puedo usar una metoclopramida en este paciente? Con el esquema que estoy usando. Estoy usando butil, estoy usando metamizol. Se antagonizan, ¿no? Por eso les digo, hay que saber algo de farmacología. Sí, obviamente tenemos que saber que un antiespasmódico con un prokinético hay una lucha, ¿no? O uno voy a hacer que movilice la víscera y el otro voy a hacer que inhiba la víscera. Entonces, para eso uso ondansetron. ¿De cuánto viene el ondansetron? Así que cambioso, ¿no? 8, ¿no? 8 miligramos como tal. Entonces, y esto pasa también, ya pero se están desubiendo. Esto pasa también con los coadyuvantes o con analgésicos en dolores neuropáticos. Bien les decía al principio, un tipo de dolor que es el neuropático por herpes zóster, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de, cuántos tipos de herpes hay? 2, 1 y 2. Sexual y no sexual. Bucal y sexual. No. Hay muchos. Hay más tipos. De 17 tipos. ¿No es? Ujú. Tarea para que lo averigüen. Volviendo al tema del herpes zóster como tal. Es un tipo de afección neuropática y pasa lo mismo en pacientes diabéticos. Obviando el herpes, existen los diabéticos. ¿Qué complicación crónica? La neuropatía periférica, ¿no? Neuropatía diabética, etcétera, etcétera. Entonces el paciente está con dolor en miembros, dolor en extremidades, etcétera, calambres, parestesias. Pero lo más molestoso es el dolor neuropático como tal. Entonces la misma pregunta que les hago, ¿un AINE va a ayudar en esto? No va a ayudar un AINE. Por eso se han creado selectivos para este tipo de dolor, dentro de los cuales los más usados están la pregabalina y la gabapentina. ¿Qué es la carbamazepina? ¿Sí? ¿Como el diazepam? En fin, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, etcétera, etcétera, etcétera. Son los medicamentos que son más usados. La pregabalina es el medicamento más noble. Ojo, la prega no se puede mezclar con cualquier cosa. Yo tenía un médico amigo, no voy a decir su nombre por ética, que para obviamente planchar un poco al paciente, han escuchado una vez ese término, ¿no? Lo plancharemos un poco al paciente, no está muy inquieto, mucho dolor. Pregabalina más tramadol, ¿no? El paciente está noqueado, ¿no? Por acción central y demás. Entonces, mucho cuidado con sinergizar o potenciar este tipo de medicamentos. Presentaciones de la pregabalina en nuestro medio: 50 miligramos, 75 miligramos y 150 miligramos vía oral. Dependiendo la dosis de afectación, realmente va de 150 al día o fraccionado de 75 cada 12, de acuerdo al requerimiento de cada paciente. Lo que a mí me gusta usar es la carbamazepina también, en dosis de 200 miligramos cada 12 o cada día. En dosis de ataque muy agudo el dolor puede ir hasta 600 al día, ¿no? Cada 8 horas. Ahora, concomitante a esto, hay una capítulo donde dice que podemos usar cierto tipo de antidepresivos. No estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que los antidepresivos van a otra línea de afectación neuropática. No es más que todo, no es tanto sensorial, sino más de otro tipo, ¿no? Somático. Y los agentes tópicos, lidocaínas, etcétera, etcétera. ¿La lidocaína en qué presentaciones vienen, doctores? Viene en ampolla, viene en frasco. Mucho depende de su concentración. Lo que usamos para suturar, ¿no? ¿A cuánto por ciento viene? Ay, el 2%, 1%. La mayor parte viene al 2%. ¿No? El 2% de la famosa doxicaína, lidocaína y demás, que es muy bueno. Ahora, más o menos esto es un resumen para que ustedes se tomen en cuenta de cómo debería ser su pirámide. Lo mismo, como les digo, aplica a lo que son los analgésicos, los antibióticos, perdón. Entonces, siempre, como recordatorio de esta clase,
tengan en mente de que todo va a partir de que ustedes sepan clasificar bien a su dolor. ¿Ok? Tal vez el dolor 8 del paciente para vos va a ser 3, etcétera. O sea, ¿qué tal si, no sé, ejemplo, a ti te duele la muela y a mí también me duele la muela? Y el paciente está revolcando dolor y a mí me duele, pero no me duele tanto. ¿Qué influye ahí? Cada uno de nosotros tiene un umbral del dolor. Entonces, por eso yo no puedo ni exagerar y tampoco puedo minimizar, ¿se dan cuenta? El umbral del dolor de cada paciente. Si el paciente le está doliendo el diente y se revuelca, pues le debe estar doliendo, porque realmente le duele. No creo que esté exagerando y demás. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que agarrar los medicamentos adecuados de acuerdo al grupo en el cual yo voy a actuar. Si hacemos un resumen rapidito y demás, en mi primera base de la pirámide están todos los AINES, diclofenacos, etc. En la segunda están un poquito más potenciados con el ketorolaco, ketoprofeno, lidocaína y demás. En la tercera ya están los neuropáticos, pregabalina, gabapentina. Arriba ya están la morfina y demás, y llegando al fentanil como los hipnóticos sedantes y demás. Este es un estudio que después lo van a revisar y demás. Ahora, esta es una pregunta que nosotros siempre hacemos. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, aquí quienes quieren hacer anestesio? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Hay que ser anestesiólogo? ¿No? ¿No le hacen a lo de DJ? ¿No? ¿No? Bueno, los anestesiólogos, yo los considero médicos muy, muy prácticos, tienen como una sub, ¿no? Que es manejo y terapia del dolor. O sea, son muy cracks a veces algunos anestesios que hacen eso. Por eso nosotros tenemos que ver si hay una transición de un dolor agudo y crónico y si se puede evitar. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que un dolor agudo se puede evitar en volverse crónico? Sí, no. A ver, ejemplifíquemelo. ¿En qué caso? ¿En cuál no podría? ¿Mm? ¿Cómo es nada? ¿Hasta qué tenemos clases? Mucha falta. Más un examen. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pongamos ejemplo, a ver, una artritis. A ver, la artritis es una inflamación de las articulaciones, bla, bla, bla. ¿Qué provoca la artritis? Más que todo, fuera de rigidez y los criterios mayores, menores, lo principal provoca, ¿no? Dolor. Un dolor poliarticular, simétrico, bla, ya muchas cosas, ¿no? En el libro del reumático. Pero es un dolor que es agudo. ¿Se reagudiza? Sí, se reagudiza. A veces hay problemas, se reagudiza la artritis y demás, sí. En etapas tempranas, sí. En cuadros de debut, sí. Ahora, ¿la artritis se puede volver crónica? Claro, se puede volver crónica, ¿no? Artritis reumatoidea y demás. Miles, y puedo decir miles en nuestro medio, por ejemplo, son ancianitos que van a la consulta externa con problemas de artropatías, ¿no? Entonces, ¿qué vienen? Artritis. Y todo ese tiempo los viejitos, ¿qué se les da? AINES. No toleran muy poquito de ya. Selectivo, meloxicam, celecoxib, etodicoxib, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver que a la larga en un trayecto, si nosotros tenemos un dolor agudo, ¿este dolor agudo puede volverse crónico? Sí. Entonces, pero aquí viene la pregunta, que nosotros tenemos que en el proceso saber cómo manejar también esto. Yo tengo un paciente artrítico, 10 años de artrítico. ¿Ustedes creen que va a tomar paracetamol 10 años? No lo creo, lo dudo bastante, porque tengo pacientes que, doctor, el medicamento ya no me hace nada, no me hace efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese transcurso y demás, nosotros tenemos que aprender a manejar, sinergizar, cambiar, rotar. Y pasa lo mismo con otras patologías que no solamente son analgésicos. Pongamos un ejemplo, un paciente hipertenso, 15 años de tomar enalapril, de la noche a la mañana una crisis. ¿Le vas a seguir dando su enalapril? Vas a rotarlo, ¿ves? Le das losartán, bla. En la diabetes es lo mismo, los hipoglicemiantes. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay ese tipo de transición que nosotros tenemos que saber manejar como tal en los enfermos. ¿Alguna pregunta? Este a ver si lo vamos a encontrar.
¿Alguna pregunta en serio? Este es un estudio que, a ver, voy a buscar, lo tengo, se los voy a pasar, es de 2017, pero es muy bueno. Es el manejo de dolor agudo en servicios de urgencias. Lo voy a subir a la plataforma, a ver, para que lo podamos revisar y revisar. Es algo muy sencillo como tal, ¿ok? Por favor, necesito que revisen sus plataformas. Tal vez se les ha vencido el plazo de los trabajos y demás. No hay lío, igual háganlo. Voy a considerar sin fecha este trabajo. Pero mañana, hasta el sábado, yo voy a subir otro caso clínico. Ahora sí los voy a atacar con eso, como hemos dicho, ¿no? Y vamos a empezar a interactuar desde la próxima con los debates y demás de caso clínico. Les conviene, de verdad les conviene. Para la próxima clase vamos a hablar de lo que es ya, vamos a entrar a lo grosso, a lo bonito. Vamos a hablar de manejo de vía aérea del paciente crítico, ¿no? Entonces en anestesia tal vez han llevado un poco de eso, pero vamos a ver cuántos saben de vía aérea.